Gracias por continuar con nosotros. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado al senador por la provincia Santo Domingo. Se trata de, bueno, senador y empresario también, Antonio Taveras, a quien le damos la bienvenida. Saludos, senador. Muchas Bienvenido. gracias, gracias Buenos por la días invitación. Muchas gracias. y bienvenido. Gracias. Hay muchos temas en la agenda legislativa. ¿Cuáles son las prioridades, las suyas particularmente, con todo lo que está viendo el Senado en este momento? Bueno, aparte de los proyectos de leyes nuestros, que son de nuestra oficina, hay proyectos de leyes fundamentales. Y quiero pasar a hablar de eso. Y luego pasamos a hablar de nuestros proyectos. Bueno, nosotros somos parte de la comisión que está discutiendo el Código Penal. Sí. Es una bicameral, se ha estado avanzando. Hay 5 proyectos de código diferentes, con pequeños matices solamente de diferencia. Sí, son pequeños. Si fueran grandes, don Antonio, porque no terminan de aprobarse. Son pequeños. Recuérdese que ese código se ha discutido en otras veces, Sí, hemos llegado claro. a consenso, y bueno, y en algún momento del camino se ha paralizado. Pero nosotros entendemos que ahora hay la voluntad política de todos los sectores para poder entonces aprobar un nuevo código penal. Cuando digo la voluntad política, ustedes tienen que entender que el Senado es un espacio donde convergen diversas fuerzas políticas. Y siempre hay que sentarse a llegar a acuerdo y a llegar a consenso. Algunos temas son más dificultosos, lo que tiene que ver con temas de visión ideológica, ese tipo de cosas. Y otros son temas que nos preocupan a todos los partidos políticos. Y bueno, estamos avanzando. ¿Para cuándo entiende usted que estará el informe de esa comisión bicameral? Mira, el Código Penal tiene muchos artículos, se está leyendo artículo por artículo. Estamos recibiendo también algunas comisiones externas, no vistas públicas, sino comisiones externas de juristas que tienen algunas inquietudes, algunos aportes al código, y estamos en ese proceso. El jueves se reúne esta comisión de nuevo, toda la semana se reúne, 3, 4 horas de trabajo, y vamos avanzando. Ya tenemos como 50, los primeros 50 artículos ya creo que están votados. Bueno. ¿Y lo Con que el tiene que ver? Código Trabajo, Ajá. pues hemos avanzado mucho también. Yo soy parte de esa comisión especial también. Yo pienso que en unos 15 días ya tendremos listo ya el informe final del código, porque hemos pasado un proceso de muchas reuniones, muchas visitas. Hemos convocado a todos los sectores interesados, parte laboral, parte sindical, parte gubernamental, especialistas en derecho de trabajo también. Y hemos también recibido algunos sectores preocupados por algunos elementos del Código de Trabajo. Por ejemplo, recibimos allá un sector que tiene que ver con la plataforma digital, que es un tema ahí que todavía no hemos llegado ahí a la discusión, pero eso es un tema. El tema de la plataforma digital. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es la inquietud de las personas de la plataforma digital, de las empresas? Que ellos entienden que los que están colaborando con ellos no son empleados de ellos. ¿Entiendes? Entonces hay un tema que no es solamente acá, porque es un tema que lo vimos en España, lo hemos visto en Argentina y en otros países. Eso está también como parte de la discusión próxima. Eso también lo está discutiendo una comisión bicameral, no una comisión, lo del Código de Trabajo. No, una comisión especial. Una comisión especial. Pero usted Yo entiende estoy que el ahí informe como va a estar presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Y bueno, nosotros esperamos, como repito, que en 2 semanas más o menos ya, tengamos ya el informe final. Con respecto a la cesantía, pues una gran discusión, muy vieja discusión. Entonces, nosotros determinamos dejarla tal como el sector laboral y el sector empresarial y el gobierno, pues llegaron a un consenso en el Ministerio de Trabajo. O sea, no tocar el tema ahí. No, se dejó la cesantía tal como estaba en el antiguo Código de Trabajo. Ok. ¿Qué pasa con las excepciones para la interrupción del embarazo?
¿Cuál es la inclinación que tiene, digamos, la comisión bicameral en ese sentido? ¿Penalización completa, es decir, que la mujer vaya presa si se interrumpe el embarazo en cualquier caso? Bueno, yo no puedo decir todavía cuál es la opinión, la orientación de los senadores y los diputados con respecto a ese tema, porque todavía no hemos llegado a ese tema. Ahora, nosotros propusimos un código penal donde contiene los articulados, ¿no?, sobre el tema de las 3 causales, vista desde el punto de vista médico y vista desde el punto de vista de los derechos reproductivos de la mujer. Nuestro código contiene eso, pero no estamos cerrados. No estamos cerrados. En el pasado se dijo que el código no se aprobaba porque no nos habíamos puesto de acuerdo con el tema de las 3 causales. Y eso no es así. En un momento determinado eso se sacó fuera de la discusión y se dijo que se iba a hacer un proyecto de ley aparte de eso. De manera que eso nunca fue la discusión central. Habían otras, como tampoco lo será ahora, ¿te entiendes? O sea, por ejemplo, nosotros somos parte de los proponentes de esa propuesta y no estamos cerrados a banda. Nosotros queremos un código penal que avance en los derechos, que tipifiquen mejor algunos crímenes que no están tipificados. Aunque ¿no? uno, bueno, se pregunta, porque fíjense, el Senado, y usted tiene ya 2 periodos en el Senado. El Senado, al finalizar, casi al finalizar la gestión pasada, 2020-2024, pues aprobó el Código Penal. Lo remitió a la Cámara de Diputados. El Senado. Sí, el Senado. La Cámara de Diputados entonces se inició una discusión y el presidente de la República paró eso de manera, uno dice que bueno, hasta cierto punto sorpresiva. Dijo, bueno, como que se paren las discusiones y que entonces, bueno, eso no... ¿Quién eso lo paró? No, el presidente de la República, No, porque fue el eso no es presidente así. quien se pronunció y motivó entonces que la Cámara de Diputados simplemente dejara eso en gaveta. Eso fue lo que ocurrió. No, eso no es así. Eso no es así. El presidente ha sido siempre muy respetuoso del tema de la independencia del Congreso. O sea que no fue, entonces cuando la Cámara de Diputados decidió engavetar el proyecto, no fue porque el presidente en la semanal dijo que eso hay que someterlo a una discusión más profunda y que eso no puede pasar. Él se refería al tema de las 3 causales. De las 3 causales, no se refería al proyecto. No al código. No, al tema de las 3 causales que ya en inicio habíamos determinado en la comisión aquella sacarlo y hacer una propuesta aparte porque las encuestas decían que eso dividía el país mitad, mitad. Entonces, ¿por qué no se aprobó en la Cámara de Diputados? No sé, desconozco eso. Yo sé porque lo aprobamos en el Senado. Usted sí sabe que no fue el presidente que lo paró, pero sí sabe que no sabe por qué la Cámara de Diputados. Es muy respetuoso, ¿no?, del tema de la separación de poderes. Muy bien, muy bien. Pero no fue como que se hizo, porque yo no me acuerdo bien, pero no fue que se hizo como una controversia con... La controversia fue cuando el presidente de la República en la semanal dijo que eso hay que someterlo a una discusión más profunda y automáticamente Alfredo Pacheco la puso en gaveta. Fue una controversia que se armó con el que era presidente de la Comisión de Justicia. Con Eugenio Cedeño, perdón. No fue por una controversia con Eugenio. Tampoco. Fue por las 3 causales. Entonces. No, el presidente en la semanal se refería a que el tema de las 3 causales había que someterlo a análisis más profundo y a encuestas, ese tipo de cosas, pero nada tenía que ver con el código en general. Las posiciones del amigo Eugenio Cedeño son posiciones de él, particulares también, tú sabes, que algunas fueron aprobadas, otras fueron derrotadas, como la mía, algunas fueron aprobadas, otras me la derrotaron, porque ese es el Senado, ese es el Congreso, sentarse a consensuar temas. En mi caso, siempre primará el criterio de que todo lo que favorezca el avance de la democracia, el avance del país, pues es un criterio que yo tomo para aprobar o desaprobar. Okay. En el caso del Código de Trabajo, ¿hay algún escepticismo por parte de personas vinculadas al movimiento sindical? En el sentido de que quizás esta propuesta de código que se había estado discutiendo no era tan garantista como el código vigente. Mire, yo pienso que el código de los 90 fue una conquista en aquella época con respecto al código Trujillo de Trabajo.
Han pasado mucho tiempo, el mundo ha cambiado, el mundo laboral ha cambiado, la relación entre trabajadores y empleadores también ha cambiado. La tecnología ha hecho también que el mundo del trabajo cambie, por lo que se ha hecho necesario transformar ese código y adaptarlo a las nuevas realidades. Es un código que se ha discutido mucho. Yo mismo he participado en 2 escenarios como empresario en un momento dado en la discusión del código y ahora me ha tocado también como senador. En los años 90 también me tocó como activista social, claro, a los 18, 19 años, participar en la demanda de ese código y transformación del código de los 90. Entonces, mire, si usted me pregunta a mí, Antonio Taveras, que yo pienso del Código General, que no ha llegado allá al Senado, pienso que debería haber transformaciones más profundas. Por ejemplo, ellos han llegado a un consenso allá, el Senado es un poder independiente, puede cambiar cosas, ¿tú entiendes? Pero nosotros, como hemos escuchado, tanto el sector laboral, tanto el sector sindical y tanto el sector gubernamental y especialista, ¿no? Pues nosotros hemos querido respetar un poco los acuerdos que allí se llegaron, respetar un poco. Pero pienso que habrá otro momento de hacer otras transformaciones más profundas de ese código. Lo que tenemos es esto, vamos a ir avanzando con esto, pero repito, habrá otro momento para hacer mayores transformaciones. Senador, usted fue bastante activo con el proceso de aprobación de lo que se conoce como la ley de extinción de dominio. Bueno, fue una ley nuestra. 340-22. Sí. Y digo 22 porque se trata del año 2022 cuando fue aprobada. Sin embargo, esa ley de muchos debates hoy día está prácticamente sin aplicación por un asunto de reglamentos. Y le quiero preguntar esto por lo siguiente. El Congreso Nacional legisla y crea leyes. Y en las mismas leyes que crea, establece en qué plazo deben las instituciones del Ejecutivo hacer los reglamentos. Sin embargo, eso nunca se cumple del todo. Mire, eso va más y el allá Congreso parece no tema. darle seguimiento. No, yo le estoy dando, como Comisión de Justicia, presidente, nuestra Comisión de Justicia le está dando seguimiento. Hace un tiempo nosotros hicimos un llamado al Ministerio Público para que pusiera en ejecución la ley de extinción de dominio. Próximamente vamos también a tratar de hacer un llamado o una reunión con el Ministerio Público para que nos explique a la Comisión de Justicia por qué la ley no se ha puesto en marcha. En principio entendíamos que era un tema de formación de los fiscales en extinción de dominio y de los jueces en extinción de dominio. Nosotros, previendo lo que ha pasado con otras leyes que crean tribunales especializados y nunca se crean, pues nosotros no creamos en esa ley tribunales especializados, sino que los tribunales penales se convierten en un momento dado en tribunales especializados para tratar el tema de extinción de algún dominio. Y cuando ustedes lo solicitaron al Ministerio Público, todavía no han dado respuesta. Todavía vamos a hacer nuevamente un llamado, inclusive tenemos una resolución que la pasamos, vamos a volver a leer y vamos a pedirle al Ministerio Público como Comisión de Justicia también, y que es nuestro papel de control y fiscalización como Senado, vamos a pedir informaciones por qué no se ha puesto en marcha esta importante ley, que es una ley, es un instrumento que va a ayudar mucho al tema de la lucha contra la corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y sobre todo con el tema de la criminalidad. Pero finalmente nos vale de poco cuando el Congreso entonces aprueba leyes y leyes y leyes y finalmente terminamos con que no están en vigencia porque no hay reglamento, no están en vigencia porque no hay reglamento. Entonces, bueno, a veces los reglamentos se tardan, pero en este caso no es un tema de reglamento. No es un tema de reglamento. hay reglamentos que son Sí. partos. Y el Congreso le pone plazo, porque en 180 días tiene que estar reglamento o un periodo de 90 días, pero nadie lo cumple. A veces no se Pero cumplen mira, años. eso es una ley que nosotros cuando llegamos al Senado llegamos con 3 ejes fundamentales de trabajo. El primero era todo proyecto de leyes que pudiera fortalecer la institucionalidad democrática del país. Nos encontramos con ese proyecto de ley que estaba engavetado hace 10 años, lo estudiamos, pues
determinamos que no estaba adaptado a las condiciones y la fragilidad institucional que vivimos en este país. Entonces lo que hicimos fue redactamos ese proyecto, hicimos un proyecto nuevo, lo paseamos por casi América Latina entero, o todos los países donde se estaba aplicando la ley, esta ley, vimos debilidades, vimos fortaleza, y entonces lo que hicimos fue adaptar esa fortaleza a nuestra fragilidad institucional. Hicimos una buena ley, muy buena ley. Tuvimos que lucharla mucho, buscamos 1 millón de firmas en la calle, porque muchos sectores no la querían. Entonces yo creo mucho en el contrapeso de la gente. Mire, a propósito del Ministerio Público, entre las opiniones que ustedes han estado recabando en relación al proyecto de Código Penal, ¿el Ministerio Público ha emitido, le han consultado o ha emitido alguna opinión sí, y por dónde van, digamos, las... En términos generales, Okay. Y en relación a las excepciones a la interrupción del embarazo, ¿hay un proyecto de ley adjetiva que se conozca? ¿Alguien ha preparado un borrador? Ustedes en la Comisión de Justicia, en caso de que ese tema fuese dejado para ser conocido en una ley posterior. Nosotros sometimos la vez pasada, la discusión pasada, sometimos un proyecto de ley, nuestra oficina, en nuestro equipo sometió un proyecto de ley con respecto a la 3 causal independiente del código. Como se sacó fuera de la discusión. ¿Y como un plan B? Sí, nosotros lo sometimos. Que fuera así, pero que estuviera fuera del código. Sí, pero mire, el tema de la discusión de las 3 causales trae mucha discusión de carácter ideológico, religioso, ¿tú entiendes? Nosotros lo vemos como un tema médico y un tema de derecho. Médico y de derecho. Ya. Okay. Senador, bueno, tomando en cuenta que la provincia de Santo Domingo tiene una cantidad poblacional bastante alta, incluso en términos electorales, se había mencionado o rumorado recientemente a nivel de algunos medios, tal vez no tradicionales, que usted tenía aspiraciones presidenciales. ¿Eso es así o usted se va a mantener simplemente en su función de legislador? Bueno, lo que yo dije era que me interesaba asumir la presidencia del Senado a partir del 16 de agosto que viene, que hay nuevas elecciones. Eso fue lo que yo expresé, expresé también por qué quería ser presidente del Senado, y hemos hablado de una serie de transformaciones institucionales adentro del Senado y administrativas también, pero también hemos hablado de que el Senado, como es un ente fundamental para la democracia, y es un órgano que, aunque independiente del Poder Ejecutivo, pues juega un rol en esta etapa. Nosotros somos mayoría, la bancada del PRM somos mayoría en el Senado, en el Congreso. Entonces tenemos que jugar el rol fundamental de coayudar a la profundización de los cambios que le hemos prometido a este país. Entonces yo creo que el Senado debe jugar ese rol. Y sin embargo, usted se ha pronunciado y ha mantenido la posición coherente de no hacer uso de los fondos de asistencia social que se conocen como el barrilito. Entonces ese es uno de los principales obstáculos que pudiera tener un aspirante a la presidencia del Senado. En caso de usted llegar a la presidencia del Senado, si ha de llegar, ¿usted dejaría eso como está o usted propiciaría algún tipo de mecanismo de eliminación o de sustitución de ese fondo? Mire, eso es una facultad del Senado en pleno, no una facultad de Antonio Tavera. Ahora, yo renuncié a esos fondos en su momento, y yo tengo un criterio particular sobre eso. No necesariamente los senadores lo comparten, pero yo respeto a todo el que hace uso de esos fondos. Lo único que pedimos, y creo que ha sido así, ha habido mayor transparencia en el uso de esos fondos en los últimos tiempos. Se ha estado fiscalizando más. Y eso es importante porque es dinero de este pueblo, ¿no? Pero eso es una facultad de los senadores, no mía. Yo iré a hacer transformaciones profundas institucionalmente. Por ejemplo, cada senador tiene que tener 6 comisiones, participar 6 o 7 y dirigir una. Y luego, por ejemplo, en mi caso, eso? Sí, claro, hay que estar corriendo para arriba y para abajo y tener un gran equipo. Y luego entonces las comisiones especiales. Por ejemplo, yo estoy en 3 comisiones especiales, además de mis 6 comisiones y que dirijo la Comisión de Justicia.
¿te entiendes? Entonces, Es así, 6 comisiones fijas, Especiales. 6 comisiones fijas y las Fija, especiales presidir que se una agregan. más las y yo, especiales. por ejemplo, dirijo la Comisión de Justicia, que es por donde pasa casi el 80% de los proyectos Sí. de ley Sí. allá, ¿no? Entonces, mucho trabajo. A veces la gente piensa que el senador no trabaja. O que se limita al Yo hemiciclo. he trabajado mucho en esta vida, pero estos 4 años nada más le he dedicado todo mi tiempo a esto y no alcanza. A veces yo voy, por ejemplo, ayer yo llegué al Congreso a las 9 de la mañana y a las 6, a las 7 estaba ahí, a veces hasta las 8 de la noche. ¿Te entiendes? Eso es día a día. Yo voy para el Congreso ahora. ¿Te entiendes? Tengo la Comisión de Justicia que vamos a ver, un proyecto de ley importante que es la creación del Ministerio de Justicia, que va a estar listo ya próximamente también. Yo espero que hoy ya se apruebe para mandarlo al Pleno, para que el Pleno lo apruebe. O sea que quedaría el Ministerio Público solamente con las funciones de persecución, persecución. y el Ministerio de Justicia Así es, con el diseño anhelo, de la política es un criminal. anhelo de muchos sectores. Sí, Yo, por lo es. ejemplo, cuando participaba dentro del sector empresarial en distintas reformas, pues yo siempre abogué por esta separación. Con el tema de la reforma a la Ley de la Seguridad Social, junto con el Código de Trabajo, no, con el Código Penal y yo creo que la reforma de la Ley de Seguridad Social son las más reunidas, No, estudiadas, nosotros estamos en la comisión, diagnosticadas. en la Comisión de Justicia también. Estamos, aunque tenemos muchos proyectos de ley importantes, pero le hemos estado dando prioridad también al Código Procesal Penal. Ah, una reforma al... Sí, recuérdese que el Tribunal Constitucional pues vetó 5 o 7 artículos cuando se aprobó, pero luego entonces se sometieron a otro proyecto de ley. Hay proyectos de ley que tienen ya reforma de más del 40%, entonces hay que volverla a conocer de nuevo. Entonces, la Comisión de Justicia sacamos una subcomisión para estudiar ese Código Procesal, luego estaremos llamando a algunos especialistas, porque también es importantísimo que el procesal penal, luego que aprobemos el Código Penal, se apruebe también. Pero no se ha presentado una propuesta específica. Sí, hay varias propuestas que ya. se está discutiendo. Entonces estamos avanzando en la Comisión de Justicia en eso también. ¿Cuál es su posición en relación a las medidas que ha adoptado la administración del presidente Abinader en relación a la migración irregular? Bien, el tema haitiano es un tema muy complejo y se ha complejizado en la medida en que el Estado haitiano ha sufrido se ha debilitado tanto que tiene poca posibilidad de actuar dentro de su territorio. Hoy, por ejemplo, la capital de Puerto Príncipe, el 90% está tomada por el crimen organizado y por las bandas. Eso da como resultado para nosotros, que somos la retaguardia de Haití, un tema de seguridad nacional, En Haití las instituciones están prácticamente debilitadas, no existen. El Estado, lo mismo. Entonces, hay una situación de hambruna en ese país y una situación de violencia. El año pasado, según las Naciones Unidas, murieron alrededor de 5.400 ciudadanos haitianos fruto de la violencia en las calles. Y eso hace que los habitantes, los ciudadanos haitianos, desesperados por la violencia y el hambre, pues quieran pasar en masa para acá. ¿Qué pasa? República Dominicana no es un país también pobre, no puede asumir esa migración en masa para acá, huyéndole a la miseria, al hambre y a la violencia. Entonces, no tenemos capacidad de resolver ese tema como República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha tomado la mejor posición y es que ya se ha convertido en un peregrino por el mundo en todos los ambientes, pidiendo que la comunidad internacional venga en solidaridad con Haití, en solidaridad. Entonces, mire, esto no lo resuelve discurso de odio, xenofobia, no lo resuelve, eso complica más. Además, Haití ha sido siempre nuestro segundo socio comercial, ¿te entiendes? Pero también no hay que meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz,
hay sectores fundamentales de esta economía que dependen de la mano de obra de ciudadanos haitianos, la construcción, la agricultura, etc. Entonces lo que hay que primero tomar medidas y ocuparse, antes de estar incitando al odio y al racismo y ese tipo de cosas, que solamente nos recuerdan la época de Mussolini, ¿te entiendes? El fascismo. Entonces, nosotros compartimos una isla con otro pueblo, con diferentes culturas, idiosincrasia, todo. Pero compartimos la isla, estamos obligados, señora, a vivir juntos. A convivir. Entonces, yo pienso que Luis Abinader está haciendo lo correcto. Mire, se va a producir acá la Cumbre de las Américas a finales de año. Yo he dicho y he hecho la propuesta de que República Dominicana tiene que tratar de lograr que uno de los puntos fundamentales de la agenda de esa cumbre sea el tema haitiano. Sea el tema haitiano, porque es una vergüenza para la comunidad internacional cerrar los ojos ante una situación de uno de sus miembros, que es Haití. Es una vergüenza. Mire, senador, ¿y qué pasa con la ley de reforma, el proyecto de reforma a la ley de expresión del pensamiento? ¿Está en la Comisión de Justicia también? No, eso la senadora Araceli encabeza esa comisión especial. Yo no soy miembro, pues yo no puedo ser miembro de todas las comisiones, porque me voy a morir. Entonces se está discutiendo, se está consensuando y se está llegando ya a feliz término para la aprobación. Mire, el tema es complicado también, y esto es un país complicado, que hay que descomplicarlo si vale el término, Los medios de comunicación son un actor principal para la democracia, para el sistema democrático, principal, porque tienen el papel de ser contrapeso, de informar lo que pasa con veracidad. Pero cuando eso se distorsiona o cuando se toma un medio de comunicación, ahora cualquier periodista con los medios digitales, entonces cualquiera se cree en el derecho de difamar, de hundir a cualquier persona, sobre todo a la gente que estamos en lo público. Lo que decidimos ir a los espacios públicos y estar en órganos como el nuestro, por ejemplo, yo como senador, sabemos que estamos expuestos y es importante que nuestra vida pública esté en el foco de atención de la prensa, porque ese es su papel. Ahora, mi vida privada, tienen que pedirme permiso a mí para sacarlo a lo público, ¿tú entiendes? Entonces, se ha dado de todo eso y, señores, la sociedad, el ser humano decidió vivir en sociedad y para eso tuvo que organizarse en torno a instituciones y reglas. Entonces, tú no puedes dejar un sector que haga lo que le dé la gana sin reglas, señores. Y eso no quiere decir que se esté atentando contra el principio de libertad de prensa. Bueno, senador Antonio Taveras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos apremia y por eso vamos a tener que dejarlo en agenda para invitarlo nuevamente en las semanas por venir o en los meses por venir. Esa bendita Comisión de Justicia siempre... Sí, mucho trabajo y siempre va a haber la necesidad de traerlo. Sí, siempre estamos conociendo proyectos importantes. Bueno, senador por la provincia de Santo Domingo, representante del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, amables televidentes, no se vayan, vamos a un segundo boletín con Ana Paula González.